las hazañas del valiente don Inés Chávez García. Para algunos un general de respeto, una pieza clave en el bajío del país, pero para muchos otros un personaje despiadado, un peligro, un bandido rebelde que solo aprovechó el mote de revolucionario para cometer un sinfín de fechorías. Aquí te cuento un poco sobre la vida de este michoacano, un personaje el cual dicen que rebasó los límites, tanto así que lo llamaron el terror de Michoacán. O al menos, eso cuenta la historia. Uno de los bandidos más brutales de la época de la Revolución Mexicana fue sin duda alguna José Inés Chávez García. Tan solo escuchar que el forajido estaba cerca provocaba un gran temor entre los pobladores del Bajío michoacano y del sur de Guanajuato en aquellos días. Anterior a su fama de bandido, existe poca información sobre Inés Chávez García, solo que en su acta de bautizo aparece con el nombre de Inés García Chávez, así, con los apellidos al revés, hijo de Anacleto García y Bartola Chávez. Cuando se dio de alta en las filas maderistas, Inés decidió enlistarse con los apellidos invertidos, poniendo primero el apellido de su madre, pasando a ser conocido y recordado como Inés Chávez García. Se sabe que nació el 21 de abril de 1889 en el rancho El Godino, en Puruándiro, Michoacán. Según cuenta un sacerdote que lo conoció, Inés era un hombre de baja estatura y de complexión robusta. Sabía leer y escribir, participaba en eventos de la iglesia, se dedicaba a las labores del campo como peón y era un excelente jinete. Una imagen muy lejana al hombre que sería después. Esta historia es traída a ti gracias al artículo de la licenciada y maestra en Historia Silva Elena Pérez para la página Historia Breve, así como en publicaciones de la página oficial del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ahora volvamos a la historia. Su carrera en las armas inició en la Policía Rural Porfirista, pero desertó en 1911 para enlistarse como revolucionario bajo las órdenes de Salvador Escalante, líder maderista michoacano. En 1913 se unió a las fuerzas de Gertrudis Sánchez en Michoacán y estuvo bajo las órdenes de Anastasio Pantoja, de quien fue su segundo al mando. En agosto de 1914, al suprimirse el gobierno huertista en Michoacán, Inés, junto con Anastasio Pantoja y Gertrudis Sánchez, resultó victorioso. Por su valentía en combate, Inés obtuvo el grado de capitán primero y permaneció fiel a Pantoja. De manera que, cuando este fue fusilado en 1915, Inés regresó a Puruándiro, en donde Pantoja y él tenían muchos partidarios. De este modo, Inés organizó su propia gavilla, formada mayoritariamente por campesinos. Se dice que hasta aquí todo bien. Era valiente, aguerrido, seguía órdenes, era reconocido por sus superiores. Pero repentinamente todo cambió. Pasó de lo bueno a lo malo. Quizá el poder lo cambió. Aunque durante su etapa como revolucionario ya comenzaba a ser conocido por sus abusos, pillajes y crueldad, su nombre cobró fuerza después de 1915, pues sus ataques y saqueos se volvieron constantes en distintas poblaciones de Michoacán, Guanajuato y algunos puntos del estado de Jalisco, comenzando así su carrera como temible bandido. El clímax del movimiento de Inés Chávez García se dio en los años de 1917 y 1918. Su bando llegó a alcanzar los 3,000 hombres. Podría decirse que ya era un ejército regular con organización militar que se desplazaba de un lugar a otro. Lamentablemente, él con muchos de sus hombres cometiendo robos, saqueos, actos vandálicos, incendios, secuestros, golpes, asesinatos, etc. En ese entonces, su gavilla dominaba ya amplias regiones de Michoacán. Quienes lo conocieron describieron a Inés como un hombre sin piedad. La gran mayoría de los asaltos se caracterizaron por un uso indiscriminado y abundante de violencia. Cometió numerosas depredaciones entre 1917 y 1918, asaltando violentamente pequeñas rancherías, pueblos y hasta cabeceras municipales, en su mayor número del estado de Michoacán. Pero igual sus atropellos llegaron hasta Guanajuato y Jalisco, sin contar los innumerables asaltos y ataques a haciendas y ranchos agrícolas de la zona, los cuales, para muchos de los dueños, significaron la ruina.
Las poblaciones donde quedaron más registros de su crueldad fueron Degollado y Abasolo, en donde se dice que asesinó hombres, mujeres y niños por igual. Se sabe que ordenaba a sus hombres actos de maldad y muchos de ellos se negaban. En 1918, en Michoacán saqueó e incendió por completo el pueblo de Cotija, y lo mismo ocurrió con La Magdalena y Valle de Santiago. Uno de sus más horribles actos fue el ataque a la ciudad de Manuel Doblado. Los pobladores que huyeron despavoridos a los cerros murieron calcinados o asesinados brutalmente, pues las órdenes de Inés eran claras. Todos aquellos que trataran de huir del fuego debían ser cazados como animales. Las confrontaciones contra las defensas civiles organizadas en la mayoría de las poblaciones fueron muy dramáticas. Los vecinos, tratando de hacer resistencia, muchas veces morían en batalla. Si no era así, Inés ordenaba fusilarlos sin piedad. Tanta que dicen que hasta le divertía verlos morir, mientras se acompañaba con bandas de música. Además de ordenar ejecuciones, incendios, secuestros, era diestro para engañar. Fingía la huida ante sus perseguidores para volver a aparecer cuando ya estos descansaban confiados. Sembraba el temor para lograr complicidades y conseguir cuanto quería. Qué bueno Uriangato contra Inés Chávez García. Que toque el clarín, que toque el tambor, pabellón de 3 colores, que vivan los defensores, que viva el pueblo de Uriangato. El 24 de junio de 1918 es recordado como la heroica defensa de Uriangato. Y es que ese día, al enterarse que Inés Chávez y sus hombres atacarían la comunidad, se planeó una defensa, pues los uriangatenses no entregarían tan fácil su pueblo. El entonces presidente municipal, José Rosiles Castro, organizó el plan para repeler la entrada del bandido. Mujeres, niños y, por supuesto, los más valientes pobladores impidieron el arribo de Inés Chávez a Uriangato. A este no le quedó más que huir. Contrario a lo esperado, su muerte no fue resultado de alguna de sus andanzas, sino que fue víctima de la epidemia de la influenza española. Fue esta enfermedad la única que consiguió derrotar al bandido, acabar con su vida. Antes de morir, según narran quienes estuvieron presentes, el bandido dijo: «Yo no creo que alcance el perdón. Dicen que soy un diablo. De igual forma, díganle al señor cura que venga». El 11 de noviembre de 1918, después de hacer su confesión y de recibir los sagrados óleos, el bandido murió en Purépero, Michoacán. Tenía solo 29 años de edad. Al mes siguiente de su muerte, la dispersión de la gavilla chavista era casi absoluta. Inés Chávez García fue el más significativo de los bandidos que operaron durante la Revolución Mexicana en el centro del país. Representó también la imagen del bandolero popular, sanguinario, depredador y vigoroso enemigo del gobierno. El historiador Luis González y González lo describió como famoso por sus virtudes animales y sus vicios de hombre, mientras que la voz popular le dio los apodos del Indio, el Tigre de Godino, el Atila del Sur y el Terror de Michoacán. También existen varios corridos narrando parte de sus andanzas. En la descripción del video y en la parte de los comentarios te dejo el link de algunos de ellos para que pases a escucharlos. Recuerda comentar que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Sin lugar a dudas, Inés Chávez García fue un bandido que pasó a la historia. Un personaje muy interesante y complejo, de quien han resultado diferentes mitos y leyendas. Ciertas o no, su nombre es recordado por el Bajío del país. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.